Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Nuestro hermano país, que Dios levante su afrenta, porque la verdad es que Dios los ha afrentado de pronto por el estilo de idolatría y eso, y Dios trae juicio fuerte sobre aquellos que practican este tipo de cosas. La verdad que también yo le he orado mucho al Señor por Venezuela, que ya pues le levante como esa situación para que vuelva a ser ese país próspero. Pero hay que seguir orando y Dios sabe, ¿no? De qué manera y de qué forma las cosas se van a hacer. Pero lo importante es que, como decía Amparito en la oración, ¿no? Unirnos a orar para que Dios haga su bendición y prepare al pueblo para que vuelvan a entrar, si hemos aprendido la lección. Porque a veces vivimos situaciones, pasamos por circunstancias, pero no aprendemos. Pasamos así como por encimita y no entendemos. Por eso a veces Dios tiene que traer con fuerza un proceso. Igual que nosotros, también tenemos que orar porque también estamos metidos en eso. Estamos en un proceso también debido a la falsa creencia o la confianza que nosotros podemos poner en una persona. Y que tengamos que decir, como le dijo el Señor no me acuerdo a quién, pero dijo, no confíen en el brazo de carne, no confiemos en el hombre, porque no sabemos, ahorita están sonriendo y al ratico estamos mal o estamos enemistados con el mundo entero. Jeremías, bueno, mujeres mías. Bueno, hoy vamos a aprender algo de todo, de cómo el Señor viene enseñándonos acerca de una exigencia o un pedir que hizo Dios a Abraham para poder entender o para poder llegar a realizar un pacto. Nosotros estudiamos el culto pasado, estuvimos mirando sobre la ofrenda. Fíjense que Amparito decía que el Señor le dijo a los amigos de Job que trajeran 7 becerras y 7 carneros. Fíjense que después de que Job perdió todo, es el pueblo, son los amigos, son las personas que nos pueden ayudar a levantarnos cuando ha venido una caída como la caída que tuvo Job. ¿Cierto? Perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado, bueno, perdió todo hasta su propia salud. Pero como Dios no nos deja, como dice la Escritura, para siempre al caído,
sino que cuando reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos quién es Dios, el poder de Dios y que Él es el creador y dueño de todo, pues ya hay una actitud de corazón de nosotros diferente y ya Dios también cambia su posición y cambia la condición de cada uno de nosotros. Entonces fíjese que es importante conocer, porque lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham con la petición, con la exigencia de la ofrenda, le estaba dando a Abraham todo el plan de salvación, todo el plan de redención. Todo está escrito ahí en las características de estos animales, de la forma y la manera como a cada uno de ellos había que hacerse el sacrificio. Fíjese que mucho tiempo antes de que el Señor le diera el ritual al pueblo de Dios, le diera el Levítico, cuál era la ofrenda, ya Dios se lo había enseñado a ¿quién? Abraham. ¿Ya? Dios desde el principio viene colocando bases, viene colocando estrategias, venía dando puntadas para que el pueblo, cuando se viniera a vivir esa situación, ya tuvieran conocimiento. Vamos por favor a Génesis 15 y vamos a aprender hoy algo interesante de lo que nos enseña el Señor, para que cada uno de nosotros entendamos lo que nos enseña la palabra de Dios. El conocimiento vasto, profundo, grande que tiene la Escritura es impresionante. Cuando uno tiene la oportunidad de sentarse a estudiar, a veces se le pasa a uno el tiempo, ni siquiera se acuerda uno qué día es, ni qué situación hay en el ambiente. ¿Por qué? Porque, digamos, uno de los deleites o uno de los placeres que uno puede llegar a tener es estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Para aquellos que dicen, ay, pero uno leyendo siempre lo mismo, pues si usted lee siempre lo mismo porque usted no escudriña, ¿ya? Porque yo, esta Biblia, que está en la 35, la 32 vez que leo la Escritura, y estoy aprendiendo cosas que no sabía. Yo puedo decir, pero lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a leer otra vez la Escritura, Dios le abre a uno, váyase por este lado, métase por aquí, para que usted pueda entender. Porque si nosotros, los que estamos, como decía Cristian en el programa, el líder tiene un trato especial por Dios. Así como tiene un trato, una revelación, también tiene unas exigencias, una paga y una recompensa al líder a quien Dios le ha puesto en sus manos una delegación. Dice Génesis capítulo 15. En el versículo 4, vamos a mirar, en el versículo 4 dice, Dios promete un hijo a Abraham y él le confirma nuevamente la palabra, que el heredero es uno que saldrá de sus lomos con su esposa Sara, y el nombre es Isaac. Vuelvo y les repito lo que les he dicho. Dios llama un pueblo, una familia, una nación, una persona, ¿para qué? Para continuar o para dar inicio a algo nuevo dentro del plan de la salvación o de la redención. Ya nosotros sabemos que el plan de redención, que es el que nos dice el Señor en Mateo 24, hace referencia a ¿qué? A la paga que el Señor hizo. ¿Por qué? Para rescatarnos, para liberarnos de la ira venidera del Señor. Por eso Él habla de la redención. Eso es importante. Dice que Él nuevamente le confirma, ya nosotros sabemos que en varias oportunidades, empezando en Génesis 12, el Señor le da la promesa de un hijo. Pero a veces nuestra desesperanza, nuestra impaciencia, nuestra incredulidad nos lleva a tomar decisiones que entorpecen el plan del Señor, que traen oscuridad y desvío del verdadero propósito que el Señor tiene con nosotros. Les repito lo que había hablado el jueves.
Cuando Dios le dio la visión a Nabucodonosor acerca de los imperios que venían después de él no aceptó la profecía, no aceptó el plan, porque la soberbia, el orgullo, la jactancia, la prepotencia que se puede llegar a tener, entonces cambiamos el significado y desviamos todo lo que el Señor tiene. Por eso él, ¿qué mandó a hacer? Una estatua de solo oro, como diciendo, yo soy el que voy a gobernar en todas las regiones y en todas las generaciones. Él odió la plata, él no le prestó atención al cobre, menos al hierro, y lo que les decía a ustedes, lo que dice la Escritura, que los pies, que estamos nosotros en el tiempo de los pies, que es la alianza entre el Imperio Romano y los gentiles o las demás regiones. ¿Cómo se hace esa alianza? Porque dice que el barro y el hierro se mezclaban, pero no se mezclan. Y es lo que el Señor habla en la Escritura, dice que mediante los matrimonios que no están de acuerdo al Señor, matrimonios que no están y que, dice el Señor, no tendrán sostenimiento, o sea, no se sostendrán, porque cada uno tiene lo suyo, ¿ya? Cada uno se hacen los acuerdos, se firman, pero por debajo de cuerda cada país sigue haciendo lo que quiere, porque eso simplemente se firma en un papel y el papel aguanta todo. Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo que nos está diciendo el Señor. Dios nos ha dado promesas, manténgase ahí, manténgase en esa palabra, manténgase ahí. ¿Cuándo se la va a dar? ¿Cuándo? Usted y yo no lo sabemos. Solo Dios sabe en qué momento Él va a que esa palabra se cumpla. Si la palabra se la dio el Señor. Porque a veces la palabra dice, Dios me dijo, pero Dios no le ha dicho a usted nada. Simplemente vino a su corazón y usted creyó y resulta que usted viene esperando mucho tiempo por eso y no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Cuando las cosas son de Dios, seguramente en el tiempo prudencial se va a cumplir. Por eso dice Génesis 15:8, ya cuando el Señor le dice cuál es el requerimiento, qué es lo que Dios va a hacer con su casa, con su familia. Dios lo apartó de su tierra, lo apartó de su parentela, lo apartó de su papá, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos, porque a veces esas alianzas o esas situaciones no nos permiten crecer en el Señor. Y todo aquello que no nos permita crecer en el Señor, Dios lo va a cortar. Dios no va a permitir que esa situación prospere, porque no forma parte del diseño de Dios, porque no forma parte de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en vez de ir en contra de la corriente, pongámonos en la dirección río abajo, que ahí el río nos lleva y usted no hace mayor esfuerzo porque la misma corriente nos desplaza. Génesis 15:8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense que, vuelvo y le repito, él le preguntó al Señor que cómo él podía conocer, si él dentro de sí mismo sabía la condición humana, física, y también conocía la de la esposa. Por eso él le dice, bueno, ¿y cómo voy a saber si es suyo o no es suyo? Entonces, ¿cómo yo sé que una palabra viene del Señor? Si usted tiene un vínculo con el Señor, si tenemos una relación dual entre el Padre y nosotros, pues seguramente cuando Dios me hable, viene de parte de Dios. Pero si yo no tengo una relación con el Señor y todavía sigo practicando, como leía esta mañana en la Escritura, y creo que fue lo que leímos nosotros en 1 Corintios 15, donde dice que el aguijón de nosotros se llama la carne. Alguna situación tenemos nosotros con la carne y que nos está apoyando, nos está desviando, nos está poniendo como en tela de juicio, y nosotros pues ahí tenemos como ese aguijón. Dice, ¿en qué conoceré? Preguntémosle al Señor, qué es lo que Él busca con nosotros.
¿Qué es lo que Él quiere con usted? Aparte de que ya sabemos que Él dice que nosotros somos luz para el mundo, que nosotros somos sal para la tierra. Pero para ser sal, para ser luz, hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por unas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos lo que aprendí acerca de los dos testigos que habla el Señor en Apocalipsis. Los dos testigos, ni es Moisés ni es Elías. Eso es falso. Cuando se haga el estudio de qué significa eso, los dos testigos es el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Esos son los testigos de los que nos habla el Señor en su palabra. Por eso dice que le va a dar poder a quién, a la iglesia. Le va a dar autoridad. Vamos a hacer, porque la palabra testigo significa uno que repite, uno que está frente a una situación, que fue lo que nosotros estudiamos en la vigilia acerca de el testigo. Es decir, que nosotros estamos llamados a repetir, a testificar. ¿De qué? De la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos testimonio del Señor, de lo que Él ha hecho en nosotros, de la forma y la manera como Dios ha venido, como yo le decía al Señor ahorita en la oración. Yo le decía, Señor, tú con el fuego purificas el oro, tú con el fuego refinas la plata. Entonces, purifica y santifica por las personas que yo estaba orando en ese momento que Amparito nos puso a orar. Refínalas, purifícalas, pero es con fuego, y nosotros sabemos que el fuego es ¿qué? Las pruebas del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el brillo, ahí es donde está el valor, ahí es donde está mi seguridad en el Señor. Dice el Señor que para que Abraham conociera que su hijo o que él iba a tener un heredero, él le dice, tráigame una ofrenda, tráigame algo con lo cual yo pueda tomar para poderle dar. Recuerde lo que el Señor dice, para que usted reciba, primero usted le tiene que dar al Señor. Aquí no es que Dios me dé y yo veré si le doy, no. Aquí las cosas con Dios es, usted le trae y Dios se compromete con usted de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan de bendecir, de hacer lo que Dios tiene, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hemos presentado delante de Dios. Dice Génesis 15:9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomín. En esos animales que estamos viendo ahí está todo el plan del Señor. Está todo lo que el Señor Jesús venía a hacer. Por eso Él fue elegido, Abraham fue escogido, fue la base, es el cimiento. ¿Para qué? Para que nuestro Mesías pudiese venir. La Biblia, no, vuelvo y le repito, la Biblia no es histórica, la Biblia es teológica, porque nos habla de Dios, porque nos habla de las hazañas del Señor, porque nos habla de cómo Dios se movió en la antigüedad y cómo Dios se movió en la actualidad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso el Señor le está diciendo, tráigame. ¿Qué me trae? Traje ahí la imagen para que ustedes conozcan ese, ya voy doctor, ese animal para que ustedes sepan qué es lo que nos está diciendo el Señor. Sí, la arqueología y la historia nos confirma lo que dice la palabra, ¿ya? Pero si usted va y lee la historia de los reyes, simplemente dice, y este rey hizo lo malo, y este rey hizo lo bueno, y luchó y batalló, pero ¿cómo luchó? ¿Cómo batalló? Porque esa es la historia, no nos cuentan la forma y la manera, pero aquí lo que realmente el Señor nos está enseñando es de Él. Es más, la misma Biblia nos habla del libro de guerra de Jehová. ¿Dónde está ese libro? Se perdió. El libro de Jacer, ¿dónde está? No lo reconocen, pero ahí está en internet, usted lo puede leer. No está pecando, porque ese es el golazo que nos han metido a nosotros, la iglesia romana, de que usted no lea ciertas cosas, ¿para qué? Para mantenernos en ciertas partes en oscuridad.
Por eso es importante leer, porque es que ese de los 2 testigos, que es lo que habla el Señor, de los 2 olivos, ahí nos están enseñando quién es el candelero, quiénes son los 2 árboles, quién es, bueno, todo nos enseña ahí, pero todo es en la misma palabra. Recuerde lo que nos enseña o lo que yo aprendí cuando estudié teología, que la Biblia es su propio intérprete. Estudia la palabra y la misma escritura le va a decir qué es lo que el Señor nos está hablando. Si nosotros no estudiamos, no nos sentamos a escudriñar, pues vamos a creer cuánta doctrina viene, cuánta cosa llega. ¿Por qué? Porque no tenemos una base, no tenemos un conocimiento y vamos a creer cualquier cosa. Bien, tráeme una becerra de 3 años. Primero dice, una becerra, ¿qué es una becerra? Es la cría de la vaca. ¿Sí? Ven ahí el animalito, ¿cierto? El ternerito. Ese es una becerra. Dice, también en algunas Biblias usted lo va a encontrar como el ternero, el novillo, una vaquilla, y esta palabra becerro es un sustantivo femenino. La becerra es símbolo de fuerza sometida. Ahora, ¿por qué es femenina? Porque hay que entender qué es lo que me habla el Señor. ¿Por qué en algunas partes el Señor pide una vaca y no un toro? ¿Por qué en algunas partes el Señor pide una becerra y no un becerro? ¿Por qué el Señor en algunas partes pide la hembra y por qué en unas partes pide el macho? Eso tiene una incidencia, eso tiene un significado para el Señor. Y una de las cosas que Dios hace es que generalmente va a pedir al macho, va a pedir al masculino. ¿Por qué no la femenina? Porque somos las que procreamos y damos vida. Y al matar una becerra, le estamos quitando la oportunidad que ella siga trayendo prosperidad, trayendo bendición para ese dueño de esa vaca o de esa becerra o de esa cabra, de esa oveja. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante, por eso aquí el Señor le dice, tráigame una becerra. ¿Por qué? Porque es femenino, porque representa ¿a quién? A la iglesia que tiene que dar fruto, representa al pueblo que tiene que dar fruto. ¿Fruto de qué? Hay que ir a compartir la palabra, hay que ir a sacar a los que están en la oscuridad y ponerlos en la luz del Señor. Por eso el Señor habla primero, tráigame una becerra. ¿Por qué? Porque representa el futuro, representa la procreación, representa la vida para un futuro. Dice su significado, le habíamos hablado que el significado de la becerra es andar en círculo, igual al significado de la cebada. La cebada representa andar en círculo, representa la primavera, representa las 3 primeras fiestas de las que nos habla el Señor. También dice que el significado de la becerra es ceñir. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué debemos ceñirnos? La verdad, el cinturón de la verdad. Tenemos que atarnos la cintura con el cinturón de la verdad. Los cimientos, los lomos de cada uno de nosotros, debemos de ¿qué? De amarrarnos la verdad de la palabra. Independiente que venga Pepito, que venga el más célebre de todos los célebres, pero si lo que me habla no está aquí, no estamos llamados a confiar y tampoco a seguir una doctrina errada y equivocada. Dice también que significa revolver. Esta becerra tiene un significado o una representación, y es que cuando se solicita una becerra, le está diciendo que representa una prueba de gratitud en favor de bendición. ¿Te fijas? Lo que el Señor nos está diciendo, si yo estoy embarazada, pues voy a tener una vida, ¿cierto? Yo tengo una vida y que eso va a ser de bendición. Mis hijos son de bendición porque tienen un trabajo, tienen sus hogares,
tienen su familia y ellos son bendición. ¿Para quién? Para el mundo. Así como hay hijos que no son de bendición, sino que son un dolor de cabeza, no solamente para su casa, sino también para la sociedad. Bien, ahora, entonces la becerra representa prueba de gratitud en favor de sus bendiciones. Ahora, fíjese que la becerra también tenía que ser entregada en la fiesta de Yom Kippur. Cuando el sacerdote empezaba a hacer el llamado, tenía que ir a hacer estos sacrificios para dar inicio ¿a qué? A la fiesta del Señor. Este animal también tiene algo negativo, porque nosotros somos expertos en desviar las cosas del Señor. Nosotros somos muy, digamos, inteligentes para hacer el mal, dice el Señor en su palabra. ¿Y qué dice? Que los becerros son usados también en las fiestas del paganismo. Ya nosotros conocemos la fiesta, o cuando Moisés subió a la montaña y cuando bajó, ¿con qué se encontró? Con un becerro de oro que estaban adorándolo, que estaban inclinándose y que le habían dicho, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces miren las ironías, miren las cosas que nosotros los seres humanos hacemos cuando no le queremos reconocer al Señor que es obra de sus manos, que es obra de Él. Entonces ahí es donde nosotros, ¿qué hacemos? Contaminamos la bendición de Dios, desviamos el camino y hacemos un caos en la vida de nosotros. Éxodo 32:4 dice así la palabra del Señor. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese, hermano, ¿cuál es nuestra acción o cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos solos frente a una circunstancia? Cuando estamos solos frente a un problema. ¿A quién acudimos? ¿A los falsos? ¿A los dioses de palo, madera y piedra? ¿O yo acudo a la palabra de Dios? La que me da fortaleza, la que me da visión, la que me da seguridad, la que me da confianza, la que trae sobre mí sanidad. ¿A dónde nosotros acudimos? Fíjense que Israel no supo esperar ¿a quién? A su líder, que había subido, ¿para qué? Para encontrarse con el Padre, ¿para qué? Para que trajera la ley de Dios, las normas del Señor, que iban a gobernar al pueblo. Ellos eran gobernados por las leyes de Egipto, ahora Dios tiene que darnos, o tenía que darle a ellos sus normas, sus reglas, sus prohibiciones, al igual que nosotros también las tenemos. Dice, ¿por qué la edad de 3 años? Antes de los 3 años se llama becerra, después ya se llama vaca o se llama toro. Y ya después de los 3 años, estos animales ya pueden procrearse, ya pueden tener ayuntamiento, como dice el Señor. Pero estos animales que son usados para tener ayuntamiento no son y no debe, el Señor no los exige, el Señor no los acepta porque Él dice que no se hayan ayuntado, es decir, que sean vírgenes. Que sean vírgenes, es lo que nos enseña el Señor. Estos 3 años representa el ministerio sufriente de Cristo Jesús. Por eso nosotros encontramos que el Señor solamente se quedó 3 años. Y es algo interesante, ¿por qué? Porque pasados los 3 años, ya no es cordero, ya es una oveja. Y el Señor no vino como oveja, el Señor vino como cordero. El Señor no vino como macho cabrío, el Señor vino como cordero. Por eso el cordero solamente representa a Cristo y las ovejas representan al pueblo del Señor. Por eso es importante conocer lo que nos enseña la Escritura para poder entender. Fíjense que ahora que terminé de leer Daniel con sus visiones, con todo eso, yo decía,
Dios mío, ahora sí voy a entender un poquito más lo que tiene que ver con la profecía de Daniel, con los sueños que le dio a cada uno. Aún empecé hoy a leer lo que era Ezequiel. Ezequiel tiene, Dios le da 7 visiones y cada una y le habla del macho cabrío. Yo decía, ay Dios mío, pero cuando uno estudia la escritura y uno empieza a analizar, uno dice, ya sé lo que el Señor me está hablando. Ya sé lo que el Señor me está enseñando. Entonces, por eso el Señor dice que no hayan pasado 3 años, es lo que yo, pero esto es para los animales y no las aves. Las aves tienen otro comportamiento. Las aves tienen otra simbología delante del Señor. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham que divida los animales y los ponga uno frente al otro. Cada uno de ellos derramó su sangre, cada uno de ellos fueron puestos al frente, porque eso estaba diciendo el Señor, yo separo a mi pueblo de la oscuridad y las tinieblas a la luz. Por eso cuando nosotros llegamos al camino del Señor y empezamos a conocer del Señor, el Señor ¿qué trae? Luz, para que yo empiece a apartarme, a separarme, a tener un poquito de conocimiento, es decir, no puedo practicar esto, no puedo creer en esto, no puedo comer esto, no me puedo poner esto, no puedo hacer combinaciones, no puedo hacer, ¿por qué? Porque ha venido la luz sobre nosotros. Y esa luz es lo que me permite a mí conocer al Padre, conocer al Señor, que es lo que el Padre nos está enseñando. ¿Quién es ese Padre, ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo sabe y que nos lo quiere enseñar a nosotros? Él nos quiere enseñar quién es Él. Él nos quiere decir qué fue lo que pasó con Jesús. Un líder mundial dijo que Cristo era un perdedor porque había terminado en la cruz. Y yo decía, le falta un pedazo, que termine de leer la Biblia, que termine de leer la Escritura, porque cuando Él fue allá, Él fue a poner nuestros pecados allí y al tercer día resucitó para darnos a nosotros la oportunidad de vivir en la vida eterna. Entonces, fíjense que esta es, digamos, el significado de esta becerra, de este animal que tiene un color, que tiene una simbología que representa una ofrenda de gratitud hacia el Señor, que representa la procreación de Dios para que se sigan teniendo más hijos, igual que nosotros, vuelvo y le repito. Nosotros somos la iglesia, somos los testigos del Señor porque hemos vivido, hemos pasado muchas cosas y hemos conocido quién es el Señor. Hemos tenido sanidades, hemos tenido prosperidad, bueno, todo lo que usted sabe y de qué manera usted le ha dado uso a su fe delante del Señor. Vamos a mirar el otro animal, dice, y una cabra de 3 años. Ahí está la cabrita, que representa a los que brincan de aquí y brincan para allá y no tienen estabilidad en ninguna parte. Es otro de los animales que son aceptos dentro de la alimentación. O sea, usted puede comer vaca, ternero, toro, eso usted lo puede comer. Y puede comer todo lo que representa ese animal. Igual la cabra. La cabra también es un animal acepto para la comida y acepto para el sacrificio del Señor. Por eso usted puede comer cabro, pero no la sangre. Recuerde lo que nos dice el Señor, porque la gente se come la pepitoria y la pepitoria tiene sangre y el Señor nos prohíbe eso. No solamente en el Antiguo Pacto, sino en Hechos de los Apóstoles, también es orden del Espíritu del Señor. No podemos comer nada que tenga sangre, ni las morcillas cristianas que dicen por ahí, porque solamente sabe Dios cómo es, porque hoy en día no se sabe si realmente cumplimos o no cumplimos. Es que ahora todo le ha dado, uy, Dios, menos mal que el Señor oídos sordos a esas cosas raras. Dice, este animal es usado en la alimentación, también es usado para los sacrificios. Este animal era usado por el Señor tanto para hacer expiación como para hacer
un holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Cuando el animal todo era puesto en el altar y era quemado. Por eso cuando ustedes encuentran en la Biblia que el Señor pide una ofrenda encendida, quiere decir, hágame uno de estos animales, quémemelos para mí. La misma palabra del Señor en Levítico nos habla de las formas y maneras de acuerdo, porque el becerro era usado cuando el sacerdote cometía un pecado, cometía un error, antes de poder ir a interceder y recibir las ofrendas de todo el pueblo para ponerlo, él primero tenía que hacer su sacrificio. Y el Señor habla de que es un becerro, de que tiene que ponerlo así, asado, que el hígado aquí, que esto, y eso representa un montón de cosas, ¿ya? Igualmente, que si el pueblo había pecado, bueno, entonces ya el Señor exige una ofrenda para el pueblo. O sea, cada uno de ellos, si fueron los líderes del pueblo, que eran los que tenían alguna responsabilidad y cometían un pecado, también tenían que llevar un animal, ¿para qué? Para hacer su ofrenda delante del Señor. Dice que se usaba para la expiación. Cuando se habla de expiación es sacar la sangre del animal, ¿ya? Sacar la sangre del animal y recogerla en una vasija y luego se echaba en donde, a los pies del tabernáculo, o lo que me enseña la escritura, que el sacerdote cogía y en los cuernos del altar tenía que colocar 7 veces la sangre, ¿para qué? Para limpiar, para borrar, para expiar, para cubrir el pecado de aquel que había infringido la norma y que no se encontraba bien delante del Señor. Y dice que para holocausto y para expiación de ¿qué? De los pecados. Ese es el objetivo. Recuerde que la base de la salvación, la base de la redención está en el perdón. Si yo no perdono, si Dios no nos hubiera perdonado, no hubiera hecho este lineamiento que nosotros conocemos, nosotros no tendríamos opción de entrar al reino. Todos estábamos en delitos y pecados, todos estábamos muertos, dice el Señor. Nadie tenía una relación con el Señor. Por eso Él envía a su Hijo ¿para qué? Para que muriera y nosotros tuviésemos perdón de pecado. Esa es la base, ese es el objetivo del plan del Señor. Traer el perdón sobre la tierra. Dice, una cabra viene de la raíz hebrea que significa recostarse, cortar, brincar. Fíjese lo que me habla la escritura. Que la palabra cabra viene del hebreo que significa brincar, recostarse o cortar. ¿Con qué tengo que cortar? Bueno, se sabe qué es lo que tiene que cortar. Cortar es separarse, cortar es abandonar un estilo de vida, una forma de hablar, una manera de ser. ¿Para qué? Para que usted y nosotros dejemos de brincar de aquí para allá y de allá para acá. Porque nosotros somos muy dados a brincar. No me gustó aquí, entonces me voy para allá. No me gustó, entonces ¿por qué no cambia todos los días de esposo? Si no le gusta. ¿Sí o no? Y ahí sí se lo aguanta, ¿cierto? Borracho, pendenciero, jugador, maltratador, ahí sí se lo aguanta. Entonces, ¿por qué entonces nosotros no nos centramos en las cosas del Señor y empezamos a buscar que dejemos de brincar, que cortemos con aquellas cosas que hoy estamos con el Señor y mañana estamos con el diablo? Porque así somos muchos. Bien, ahora dice, este animal tiene muchos usos, entre ellos es la carne, la leche, su pelo y su piel. Esos son los usos que tiene este animal. Hace referencia a la carne porque la podemos comer. Hace referencia a la leche porque se puede tomar de su leche. Por ejemplo, hay gente que le gusta tomar la leche de cabra, ¿cierto? Y dice que es rica, a mí no me gusta. Me huele a puro chivo loco.
Como yo soy asquiente, entonces a mí los olores así, no, de una vez se me revuelve el estómago. Sí, entonces, el otro es el pelo de la cabra. Fíjese qué incidencia tiene esta cabra dentro del tabernáculo. Las cortinas del tabernáculo fueron hechas con los pelos de la cabra, que representa el profeta, que representa al profeta. Cuando el profeta de Dios, fíjese que el Señor le dice a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, levántate, ponte en pie, porque te voy a enviar a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo duro de corazón, pero te voy a enviar y le vas a llevar un mensaje y le vas a decir que si no se arrepiente, yo vendré contra él. Pero es que si usted se arrepiente, yo no vendré contra usted, sino bendeciré su casa. Entonces, fíjese que aquí el Señor nos habla de qué, al profeta. Es decir, la persona, aquí no es, puede ser un niño, puede ser un hombre, puede ser un anciano, puede ser el mensajero que Dios le quiera enviar con una palabra. Si a usted Dios le ha dado una palabra, póngala por obra. Ejecute y analice qué es lo que el Señor le quiere decir a usted a través de esa palabra. ¿De qué nos quiere prevenir el Señor? Porque antes de que venga el juicio del Señor sobre su casa, sobre su vida, Dios le manda. Dios le manda el mensaje. Dios le manda a decir: oiga, arrepiéntase, devuélvase, deje de pecar, deje de hacer lo malo, porque si usted continúa, ahora yo tengo autoridad plena de venir contra usted, de arrastrar con lo que sea. ¿Por qué? Yo ya le mandé el mensaje, yo ya se lo dije. Y si a mí el Señor me da una palabra y yo no la entrego y esa persona se pierde, a mí me la van a cobrar, dice el Señor. Por eso, si a usted Dios le ha dado una palabra, no es que usted confunda que porque a usted le cae mal una persona, usted le va a dar, es que como me cae mal y me vino yo creo que es de Dios y se la voy a dar, ¿para qué? Porque eso sí me la va a pagar. Así no funciona, porque la que va a recibir el juicio es usted. Porque habló lo que Dios no le dijo. Porque usted quiso traer algo sobre una persona que Dios no le dijo, y luego lo que había en su corazón, usted lo va a recibir, porque eso se lo dice el Señor a Abraham. El que te bendiga, yo bendigo. El que te maldiga, yo te bendigo a ti, y maldigo a aquel que ha salido la maldición para usted. Entonces, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo: el pelo de la cabra es usado para las cortinas del tabernáculo. Es lo que está alrededor. Es lo que nos habla el Señor. Dice, ahora su piel. Fíjense que la piel también es usada. ¿Para qué? Para hacer las cubiertas de las casas. Yo les hablé a ustedes cuando hacíamos fundamentos bíblicos los sábados, que la piel de la cabra lo usaban después de que se comían el animal o vendían su carne. Preparaban su piel al sol, la preparaban y con eso armaban sus carpas. Y si el hijo se había casado, entonces ¿qué hacían? Ponían otros 3 palos, 4 palos y armaban, y enseguida de la casa de los padres, ahí estaban sus hijos. Bien, ahora dice, la carne que se usaba para los festejos. Fíjese, cuando yo leía esto, cuando preparaba esto, yo decía la carne para los festejos, y vino a mi mente la historia del hijo pródigo. No me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, para tener una fiesta con mis amigos. Y fíjese qué le dijo el papá: pero es que todo lo que tengo es suyo, es que usted no lo quiere tomar, usted no quiere posesionarse, no quiere hacer uso de ¿qué? De lo que es mío. ¿Y qué es de Dios? La fe. Usted no, y yo muchas veces no hacemos uso de la fe en el Señor. Corremos tras otras cosas y no ponemos en ejecución la fe que Dios nos ha dado. Ese es el poder que tiene la iglesia. Es el poder que tenemos nosotros como pueblo del Señor. La fe que obra, la fe que abre, la fe que sana, la fe que hace maravillas, dice el Señor.
Por eso el Señor dice, pero yo ya les di todo lo que ustedes necesitan. ¿Qué es lo que necesita mi pueblo? La fe. ¿En qué? En la palabra, en la espada del Espíritu de Dios. Pero si nosotros no hacemos uso de ello, pues seguramente vamos a seguir brincando, ¿cierto? De monte en monte, de collado en collado, y no vamos a encontrar lo que estamos buscando. Y vivimos en miles de situaciones. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. Lo que Cristian viene hablando de la fuerza, la esperanza, la fortaleza, la convicción, la seguridad que yo debo tener en la palabra. Pero no es que usted diga, sí, yo creo, tengo toda la fe del mundo. ¿Y por qué usted está así si toda la fe la tiene usted? Es lo que a veces nosotros también emitimos unos conceptos como bien salidos de tono. Si usted dice que tiene toda la fe del mundo, entonces ¿usted por qué está así? Si la fe es la que obra. Y si nosotros no tenemos fe es porque no obedecemos la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla, porque en la medida en que la vamos obedeciendo, mi fe se va agrandando, mi fe me va llevando a que se muevan las montañas, que se abran los ríos, que haga lo que necesita hacer. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad como el Señor le dijo, porque Jesús dijo, yo oré así, no por mí, sino por los que me escuchan, que sepa que usted me envió. No es que usted ore a grito entero, no vaya a su aposento, pídale al Señor y espere de qué manera y de qué forma Dios le va a respaldar a usted. Dios le va a abrir ese compás para que usted entre en ese proceso de Dios. Ahora dice, su pelo, bueno, ya se usaba, también es usado en la parte espiritual, es usado para el holocausto y también para expiación. Expiación, vuelvo y les repito, es derramar sangre. El holocausto es quemar el animal entero, con todo lo que dice la Escritura. Hay que queme la cabeza. En algunos momentos dice el Señor, queme la cabeza aparte, las patas aparte, los vientres aparte, pero otros dicen, póngamelo todo y que se queme. Y eso es lo que se llama ofrenda encendida para el Señor. Dice el Señor que es el sacrificio de la cabra que podía quedar libre de las ofensas cometidas por Dios. Así como el becerro o la becerra se llevaba, que era la ofrenda para el sacerdote, la cabra era la ofrenda del pueblo para Dios, de los líderes para Dios. Cuando el líder del pueblo había cometido, llevaban la cabra, él imponía las manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y el sacerdote se llevaba al altar el animal y allá hacía el proceso que tenía que hacer. Dice que el macho cabrío, ahora fíjense que aquí ya encontramos el macho, ¿cierto? Lo traje, ¿por qué? Porque si usted está leyendo la Escritura y va a encontrar la oveja, el palomo, el buey, las tórtolas, el palomino, todo eso tiene que ver con una característica del plan del Señor. El macho cabrío, ¿qué representa? Le había dicho, primero representa al hombre pecador. Eso es lo que representa el macho de la cabra. Eso es lo que representa al hombre pecador. El macho cabrío representa, Daniel nos habla del macho cabrío como el imperio griego. Esa es la representación que se le da al imperio griego. Nosotros sabemos que Babilonia tiene una representación, sabemos que los medos y los persas, sabemos que Grecia, sabemos que Roma, cada uno de ellos tiene un animal que lo representa. Y si usted mira, actualmente esos animales son los que los representan a cada uno de ellos. Por eso Daniel, ahí cuando habla sobre la visión de los imperios, de la imagen, habla de Grecia. Ahora, fíjese que en este macho cabrío que nos da Daniel en la palabra, dice que él tiene 2 cuernos. Y esos 2 cuernos tienen una representación, es la división de los imperios. Entonces, por eso es importante conocer lo que nos enseña la Escritura, porque uno lee, ¿cierto?
Yo ahorita leía a Daniel como es el orden cronológico, porque Daniel no tiene el orden cronológico de la lectura. Cuando uno lo lee, uno entiende, ahora sí. Porque cuando usted va a leer por allá Daniel 11, bueno, pero ¿qué hace por aquí Belsasar? Si se supone que en el capítulo 3 ya se murió y ahora que hubo la reencarnación. ¿Por qué? Porque no es el orden cronológico. Entonces, cuando uno empieza a leer las cosas de acuerdo como se sucedieron, pues vamos a entender qué es lo que nos está hablando el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Ahora, cuando usted va a leer la escritura, diga, aquí lo que el Señor nos está hablando es de qué. ¿De qué le estaba hablando el Señor a Abraham cuando le pidió? De las guerras, de los imperios, de los enemigos, de aquello que iba a ser oposición o bendición para el pueblo del Señor. Por eso la gente dice, no, pero es que uno leer eso, es el antiguo pacto, eso es muy aburrido, porque no hablan sino de bichos y de cosas, pero porque usted no sabe, no conocemos el lenguaje simbólico. Bien, eso en cuanto a ¿qué? A la cabrita, ¿cierto? Ahora veamos el carnero. ¿Qué le llama la atención ahí? Los cuernos, ¿cierto? Pero no los que ponen el hombre. Eso es diferente. Eso tiene, esos cuernos del que nos habla ahí la escritura tienen un lenguaje muy particular para el Señor. Recuerde que la cabra también debe ser de 3 años, que representa el ministerio del Señor, que representa el tiempo en que el Señor va a estar aquí en la tierra y que no podía estar más porque ya cambiaba de la infancia, cambiaría a otra condición y no era lo que Dios quería. Hablemos del carnero. Y un carnero, ¿quiénes de nosotros hagamos vueltas como el carnero, ¿cierto? Y dábamos vueltas y poníamos la cabeza en el piso y ¡pum! Nos mandábamos y dábamos vueltas. Eso es lo que jugábamos nosotros, las vueltas del carnero. Bueno, ahí, así como jugábamos con eso, pero hoy estamos aprendiendo algo. Dice, y un carnero de 3 años. El carnero es el macho de las ovejas. Se refiere a un bovino masculino. Y la primera vez que aparece este animal en la Biblia es cuando el Señor le dice a Abraham, tráigame el becerro, tráigame la cabra y tráigame un becerro. Ahí es la primera vez que un carnero. Ahí es la primera vez cuando aparece este animal, que es que el macho de la oveja. ¿Qué representa el carnero? ¿Por qué en las visiones de Ezequiel, en las visiones de Daniel, en las visiones de Zacarías, en las visiones de Apocalipsis, aparece este animalito? Aparece este animal porque representa los hombres déspotas. Así como uno dice, uy, este hombre es un cerdo, porque el cerdo también representa un animal que déspota, violento. Usted sabe que los cerdos, cuando terminan de comer, le dan una patada a la vasija que le dio de comer, ¿cierto? Los cerdos, si no le quitan los muñecos, sus hijos se los comen. Por eso el Señor dice que es un animal impuro. ¿Por qué? Porque los cerdos no tienen el sistema urinario. Entonces, cuando él la orina la echa parte en las heces y el resto de la orina la reparte por todo el cuerpo. Así que los que comen cerdo, coman bastante, ¿oyó? O sea que están comiendo orines de cerdo. ¿Por qué? Porque él no tiene ese sistema. ¿De qué? De evacuar el agua que sale después de un proceso como nosotros. Tenemos nuestros riñones y vamos al baño a hacer nuestra necesidad. Él no. Este cerdo no tiene eso. Simplemente, vuelvo y le repito, la orina la riega por todo su cuerpo. Aparte de que tiene 20 estilos de bacterias bien complicadas. Diga, no es con purina, ¿con cuál? Es la esencia de Dios y nadie cambia la esencia del Señor. Bien, dice que pertenece es un concepto masculino.
El carnero representa a los hombres déspotas, también representa a los hombres poderosos, representan jefes en el sentido político, reyes supremos, potencias, por ejemplo, como Persia, jefes como Kel, por eso hablan de Edom, hablan de Ciro, hablan de todos estos personajes que tienen una altura, tienen poder. Eso es lo que representa el macho cabrío. Es lo que representa los poderosos de Moab, el rey de Asiria, el rey de Persia. Eso es lo que nos están hablando acerca de este animal que se llama el macho cabrío. ¿Qué representa qué? El poder. Que representa el rey, que representa el hombre déspota, que representa las autoridades que vienen a ¿qué? A traer gobierno y dominio sobre el pueblo basados en las necesidades y con las mentiras. También eso en cuanto a en Apocalipsis 5:6 ya no se nos habla como el hombre déspota, sino ya se viene a hablar del poderío de Cristo Jesús. Ya se viene a hablar de la imponencia del Señor. Ya se viene a hablar del gobierno, de lo que Él va a hacer cuando venga. Porque Él es toda autoridad. Él es el Rey. Él es el gran Señor. Y por eso en Apocalipsis ya se nos habla de esta manera, de la autoridad de nuestro Señor. ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué representa este animal? Dice fuerza, sacrificio, liderazgo, y también significa entrega de lo mejor de sí mismo. Por eso el Señor dice que Él se dio, Él dejó todo y se entregó de lo mejor. O sea, es lo que habla siempre el Señor cuando nos entregamos, cuando le traemos algo al Señor, que Él dice, deme lo mejor de usted, entrégueme lo mejor. No me entregue ni lo ciego, ni lo sordo, no me entregue nada, entrégueme lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Vaya, llévele a un rey por ahí algo feo, a ver qué le dice. A la horca y quítenle la cabeza. ¿Usted por qué se viene a burlar de mí? ¿Ya? Entonces, fíjese que eso es lo que nos está enseñando el Señor a través de su palabra. Entregue lo mejor de usted mismo. ¿A quién? A Dios. Es para Dios. Y lo que hacemos para Dios, como dice el Señor en su palabra, creo que dice, creo que es en Colosenses, cuando dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Eso es lo mismo que nos está diciendo el Señor. Si usted tiene un ministerio, si usted tiene una delegación, si usted tiene una tarea, si usted tiene una responsabilidad, si usted tiene un trabajo, si tiene una labor, entregue lo mejor de sí en ese sitio. Hágalo mejor. Y no diga, no, como es para mi abuela ni ve, ni oye, ni entiende, está como Shakira y usted le entrega cualquier cosa. Usted no está honrando las canas. Usted no está honrando a una persona que tiene autoridad, una persona que el Señor la ve con buenos ojos. Siempre nosotros le entregamos, así como nosotras las que tuvimos esposo. En el caso mío, yo lo mejor de lo mejor, yo se lo daba a mi esposo. La mejor presa, la mejor comida, yo se lo ponía a él, porque era la autoridad. Esa era la forma de reconocer que él era importante para mí. Esa era la forma como yo honraba a mi esposo. Le decía que él era importante para mí porque le daba lo mejor. Ya, y no dice, eso, mijito, venga, al hijo le pongo la pechuga y al papá le pongo el ala. Porque así son muchos de resentimiento y de amargura contra su esposo. Así no es. Primero mis hijos, así, y usted tuvo los hijos porque por ósmosis. No, honre a su esposo, denle lo mejor. ¿Por qué? Porque es su esposo, porque es el que trae el alimento a su casa, porque es el que le está dando una condición dentro de la sociedad. La señora es la esposa ¿ya? Entonces eso es importante. Ya que usted como papá le quiera dar a su hijo y cambiarle, eso es distinto, ¿ya? Eso es diferente, pero generalmente aquí lo que el Señor le está diciendo es, entrégueme lo mejor
y también demos a los demás lo mejor para el Señor. Dice, en lo religioso, ¿qué se hacía con la sangre de este carnero? Dice, se untaba los cuernos del altar de sangre como símbolo de perdón. Y además había algo muy particular. Así como la cabra era usada, los pelos para hacer las cortinas del templo, aquí la piel de los carneros era para usar, para ponerle el techo. ¿A quién? Al tabernáculo. ¿Por qué? Porque era rojo. Porque ahí habían negros, habían blancos y habían rojos. Entonces, esos rojos eran usados ¿para qué? Para hacer el techo. Recuerda que en el tabernáculo habían cortinas, ¿cierto? Habían telas, estaban la azul, estaba la blanca, estaba la roja, que representa el proceso del Señor. Estas pieles que eran rojizas, que se ponían en el techo, que cubrían ¿qué? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representa? La sangre del Cordero, lo que iba a cubrir el pecado, lo que iba a traer sombra, lo que iba a borrar los pecados. Entonces fíjense cómo el Señor mismo nos viene enseñando. ¿Qué hizo Jesús? Nos cubrió, nos borró con su sangre nuestros delitos y pecados. Ahora podemos entrar libremente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Podemos entrar al Señor. Podemos entrar y tener una conversación con el Padre. ¿Por qué? Porque el velo se rompió. Porque ya no hay una separación. Porque Cristo vino a hacernos uno solo con ellos. A hacernos uno solo. A hacer morada en nosotros para que nosotros tengamos una relación con Él. Para que podamos conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador. Para que podamos entenderle ese propósito, ese plan que Dios tiene conmigo. Por eso es importante, por eso lo que Dios nos estaba pidiendo o le estaba diciendo a Él, venga porque en lo que usted me trae es lo que yo me voy a mover en el futuro plan de redención de la humanidad. Y era el perdón de nuestras fallas. Y ya perdonando, volvemos a tener una relación, ya volvemos a tener un vínculo con el Padre, podemos escuchar cuando nos habla, podemos escuchar cuando nos consuela, podemos escuchar la palabra cuando le solicitamos una palabra por alguna situación en particular. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Si vamos comprendiendo por qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, no solamente que trajera el becerro, que trajera el chivo y a lo mejor se le voló el chivo y el pobre corriendo para allá, bueno, imagínense lo que usted quiera, ¿ya? Pero aquí esto ya tiene un sentido espiritual, ya tiene un sentido religioso, tiene algo que nos conecta con el plan de redención, tiene algo que nos acerca al Señor con respecto a estos animales. Porque yo decía, uy Señor, si Cristo no hubiera venido y fuera ya la última ofrenda, no existiría naturaleza en la tierra. Ya todos los animales estuvieran extinguidos por tanto pecado. Y todos los días mate y mate y mate y mate y mate. Y todos los días, Señor, yo creo que ya estaban extintos todos los animales de la tierra. Uno porque los llevamos al Señor, otro porque nos comemos, porque a pesar de que no se pueden comer, se lo comen. ¿Cierto? Así como en la China, creo, cogen los pobres perritos y vivos y los echan entre el aceite y así luego los exhiben para que la gente se los coma. Y uno dice, Dios, ¿cómo el Señor va a pedirle cuentas a ese tipo de personas? Y todos los animales ellos los cocinan en vivo, o sea, los echan vivos así, los tapan, imagínense allá todo lo que hay dentro de esas ollas. Porque es la naturaleza mala que hay. ¿Por qué? Porque no conocen del Señor. Y cuando yo no conozco del Señor, mis acciones y mis actitudes son déspotas, son agresivas, son violentas. No acepto el perdón de mi hermano, la equivocación de la persona que tuvo un agravio. No lo acepto. ¿Por qué? Porque soy déspota. Porque el orgullo, la soberbia y la jactancia no me permite perdonar a esa persona o aceptarla. Acepte las personas como son porque cada uno de nosotros somos diferentes.
Si usted no acepta, seguramente usted tampoco la van a aceptar. Y también la van a mirar así por debajito del ojo o por el rabito del ojo. ¿Por qué? Porque lo que yo haga, eso es lo que yo proyecto y eso es lo que yo recibo. Si yo quiero recibir afecto, si yo quiero recibir amor, si yo quiero recibir bendiciones, yo tengo que dar. Por eso el Señor que le dijo, tráigame de lo que usted tiene, de lo que yo le di a usted cuando salió allá, tráigame. ¿Por qué? Porque eso trae bendición para usted y bendición para su descendencia. Y a nosotros nos cuesta trabajo darle al Señor. Nos cuesta trabajo cumplirle al Señor con lo que es de Él. Porque miramos siempre lo que le vamos a dar al Señor. ¿Y qué hará la pastora con 100,000 pesos de mi diezmo? ¿Qué hará la pastora con mis 200? Y yo aquí no tengo para esto, para esto, para esto. No mire los 200, mire que usted se quedó con 1.800.000. Mire es lo que usted se quedó, no lo que usted le trae al Señor. ¿Por qué? Porque hay necesidades en este lugar. Aquí hay necesidades, el mantenimiento de esta obra, se tiene unos gastos. Se le tiene que pagar al gobierno un impuesto por estar aquí. Entonces, como yo le decía al Señor, Señor dijo, lo que yo le he dado a usted, disfrútelo. Lo que su pueblo da es para usted. Disfrute, viva bien. Eso es para usted. Ahí él me dio una palabra, me dice, lleve allá lo que usted tiene que llevar para el resto es suyo. Porque yo en ninguna parte de la Biblia dice que el sacerdote cumple con impuestos. Al contrario, el pueblo sí tiene que llevar el impuesto. Nosotros por estar acá, que pagamos y todo lo que compremos, tenemos que pagarle pero lo que yo recibo no. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, aquí voy a decir algo que no sé usted cómo lo vaya a tomar, pero se lo voy a decir porque a mí el Señor me lo enseñó. Yo hablaba con una persona y yo le dije, ¿usted pide certificado en la iglesia por sus diezmos? Dijo, no. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque cuando yo pido un certificado, mi diezmo no entra como diezmo. El Señor dice que entra como una donación. Un donativo que hace usted, porque de eso lo hace Él. Y eso no entra dentro del plan del Señor, porque usted está recobrando. Y para que usted recobre su diezmo, ¿sabe qué dice la palabra? Usted tiene que dar el 20%. Para que usted tenga la oportunidad de ¿qué? De recobrar 10% de lo que usted da. Eso lo dice la Escritura. Yo le dije, bueno, usted me confirma lo que el Señor dijo, por eso yo no, porque yo quiero que en el altar de Dios entre como mi diezmo. No quiero que me den certificados. No lo quiero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice la Escritura. Y yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Así la gente no esté de acuerdo, así la gente se enoje, así. No puedo hacer nada porque yo estoy cumpliendo lo que dice la Escritura. Por eso lo que dice aquí el Señor, en la palabra del Señor, es, hagamos, usted es un diezmador y usted quiere que el Estado le devuelva, porque usted es de las personas que presenta declaración de renta, para que usted, el Señor, le pueda devolver el Estado y entre su asignación o entre su diezmo como diezmo, usted tiene que dar el 20% y eso es lo que dice en el libro de Números. Léalo. Y el Señor, entonces, el Estado le devolverá y el Estado solo le reconoce a usted el 5%. No le reconoce más de lo que usted dio. Pero si usted recobra eso, eso no es suyo, eso es de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso le pertenece al Señor. Si quiere que entre dentro del calendario del Señor como una ofrenda, como un diezmo. Por eso Él dice diezmo, ofrenda y primicia. Son cosas diferentes. ¿Ya? Son cosas distintas, hermano. Por eso es importante que conozcamos porque, o sea, cuando uno estudia, cuando se presentan inconvenientes, cuando se presentan cosas, yo voy y le digo al Señor, Señor, tengo este inconveniente, ¿aquí cómo lo manejo? Y eso fue lo que me dijo a mí el Señor con respecto a los diezmos y que el diezmo que usted trae es para que yo me pueda sostener.
y no pueda vivir saltando matones, brincando aquí, y cómo hago aquí, y que si no tengo para el transporte, entonces el que siempre me da la opción es Manuelito. Porque todos los días, martes y jueves, aquí trae. Bueno, los hermanos que diezman la quincena y el mes. Entonces, esto se lo dije yo al Señor. Dijo, lo que usted recoge es suyo, cúmplale allá. Vaya, ponga para que le paguen a las personas, para que le paguen el mantenimiento de la iglesia, pero el resto es suyo. Porque eso lo dice la Escritura. Yo he dado los diezmos para el mantenimiento del sacerdote. En ninguna parte yo he encontrado, vuelvo y le repito, que a nosotros nos corresponde ese tipo de cosas. Eso lo hace el pueblo, que es el que presenta el impuesto ¿a quién? Al Estado. ¿Ya? Bien. Dice, estamos hablando del carnero. Dice que en Daniel, cuando él ve el carnero con los dos cuernos, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo los reyes de Media y de Persia. Por eso ustedes ven ahí al carnero con dos cuernos, ¿cierto? Vienen de diferentes formas, vienen de diferentes maneras. Y es lo que dice el Señor, que, por ejemplo, los cuernos, cuando se someten al calor, el que trabaja eso lo puede hacer en forma de una trompeta, que es lo que el Señor dijo, tóqueme la trompeta o tóqueme el cuerno, que es lo que mandó el Señor, que es lo que se llama el shofar, ¿ya? Que se soplaba duro, ¿para qué? Para dar un sonido. Y dependiendo de la cantidad de tiempo del sonido, del soplo, era un uso que se le daba. Una cosa era el sonido para la guerra, otro era el sonido para llamar al pueblo a congregarse, a que vinieran y recibieran la palabra, la ley o las instrucciones de Moisés, y otra muy distinta cuando se llamaba que era tiempo de celebrar la fiesta de la expiación o la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, recibe, ahora fíjese, dice, recibe el nombre de carnero cuando cumple un año de vida. Antes se denomina un cordero. Por eso el Señor no podía ir más allá de lo que el Señor, ¿por qué? Porque ya entraba en otra condición. Y aquí el Señor lo que le estaba diciendo era, ¿qué le estaba diciendo? Perdón, un año de vida, antes se le denominaba un carnero, es decir, antes de los 3 años era carnero y después ya se llama otro, ya tiene otro nombre. ¿Cuáles son los usos de este animal? Fíjese que así como el becerro se usaba para el sacrificio, los pelos de la cabra para el tabernáculo, la piel de la cabra para el techo, y también aquí ya hay otros usos. Dice, el primero, como sacrificios. Ellos eran escogidos, vuelvo y le repito, no exigían ovejas. ¿Por qué? Porque le quitaban la opción a que tuvieran prosperidad. Por eso se pedía que fuera el macho. ¿Cuáles eran las bondades? Por su lana, por su piel, por sus cuernos, por la imponencia que tenía, era lo que el Señor solicitaba, ¿ya? Entonces dice que era escogido, no las ovejas, porque ellas eran las que parían y daban prosperidad. Se podía comer su carne. La lana, fíjese que ellos tenían lana, ¿cierto? Tienen lana, como dicen los mexicanitos, la lana, ellos son los de la lana. Por eso dice el Señor, tienen que salir a buscar la lana para hacer de su casa, para traer las bendiciones a su casa. Su sangre, la sangre del carnero, era rociada sobre los cuernos del altar del holocausto. Su piel puede ser blanca, negra o rojiza, y se usó para el techo del tabernáculo, que representa la sangre de nuestro Redentor, que cubriría o borraba nuestros pecados, representando el carnero la redención.
Fíjese, vuelvo y le repito, que dentro del proceso del perdón está la propiciación, la redención, la remisión y la expiación. Esos son los 4 procesos, los 4 eventos que conforman el perdón de Dios. Por eso se pasaba por todas esas tipos de situaciones el cordero o el animal. ¿Para qué? Para que mis pecados fuesen perdonados. Sus cuernos, dice, eran usados en la fiesta de acción de gracias, como ofrenda de paz. ¿Por qué como ofrenda de paz? Ustedes se acuerdan cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú. ¿Y qué le mandó? Le mandó un número determinado ¿de qué? De carneros, de camellos, de cabras. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de sobornar el corazón de su hermano, porque había una sentencia de que el hermano lo quería matar por haberle robado la primogenitura y haberle quitado la oración que daba el Padre sobre él. Si usted no camina dentro de los planes del Señor y no obedece, vendrá otro y cogerá lo que sea. Hablemos de los cuernos, pero no los que de pronto ponen el hombre o la mujer. Sus cuernos, dice, es una parte del cuerpo de un animal que se forma en la cabeza de algunos de ellos. Tienen un gran valor, usos y representación. Los cuernos, con ellos, ¿qué se hacían? Instrumentos musicales. Con ellos se hacían trompetas, con ellos se hacían bocinas, y el mismo cuerno era usado ¿para qué? Para llamar al pueblo, para convocar al pueblo, ya sea para la guerra, sea para que el pueblo se congregara como uno para recibir las instrucciones o para hacer el llamado o el sonido de que iniciaría el tiempo del jubileo. Era lo que hacía sonar. ¿Qué quiere decir? Que cuando se cumplía el tiempo del jubileo, es decir, los 50 años, ellos hacían sonar el chofar de una manera y el pueblo sabía que iniciaba el año ¿de qué? Del jubileo. ¿Qué era? Aquel que había perdido su tierra tenía que volver a lo suyo. Aquel que había sido vendido tenía que tener la libertad. O sea, venía que todo volver a su origen. ¿Ya? Y eso era lo que el Señor decía, y eso era lo que se hacía con respecto a ¿qué? A su sonido. Dice, los cuernos se hacían instrumento musical. También, y aquí también me pareció muy bonito, porque eso es importante conocer. Dice, también podían hacerse utensilios para llevar líquidos. Y yo me puse a pensar, a mirar, ¿no? A imaginarme un cuerno. Yo decía, bueno, si se lo quita queda hueco. Bueno, a la punta no, pero aquí, en esta parte, pues sí queda. Como el cuerno es hueco, entonces, ¿para qué lo usaba? Para llevar agua, para llevar leche, para llevar vino y lo más importante, para llevar aceite. Por eso David fue ungido con el aceite del cuerno, no con el de redoma, que es una piedra, con el que fue ungido, ¿quién? Esaú. Por eso el Señor dice, con el aceite del cuerno. ¿Por qué? Porque ese era el líder, era el rey, era el futuro. Por eso es importante nosotros conocer qué es lo que el Señor pide, por qué lo pide. No es solamente, entonces el Señor sí, imagínense, yo me imagino uno con tanto que hacer y vea lo que le pone uno, el Señor le desvía la barrida, la trapeada, la cocinada. Eso era lo que el Señor exigía para que su casa, para que el pueblo, para que su nación estuviera bien delante de Dios. Eso es lo único que el Señor siempre ha pedido. Que todo lo que nos enseña la Escritura sea basado en un color, en un animal, en una acción, en un comportamiento, es para enseñarnos a nosotros.
es para enseñarnos a nosotros de cómo debemos de comportarnos para poder recibir la bendición de parte de Dios. Ahora dice, su sonido era usado para llamado de la tropa, da inicio a la celebración de la fiesta de los tabernáculos, hace un llamado al tiempo del jubileo. Es decir, que aquí con el carnero se hacían dos cosas, la remisión y la redención. Recuerde que es la remisión. ¿Qué es la remisión? Enviar lejos el pecado. ¿Y qué es la redención? El perdón de nuestros pecados. Recuerde, tenga muy en cuenta eso para que usted tenga, vuelvo y se lo leo, aquí lo que dice. La redención significa, la redención significa el rescate pagado por un precio. La remisión es enviar lejos nuestros pecados. Eso es lo que nos enseña. Siempre se me han confundido esos dos conceptos. Entonces, la remisión es enviar lejos. Y la redención indica que Él paga un precio porque nosotros seamos libres y nuestros pecados no estén delante de los ojos del Señor. Ahora, ahora vamos a hablar, ya miramos entonces que el carnero tiene que ver con ¿qué? Con la remisión y la redención. Por eso es importante que cuando usted vuelva a leer diga, bueno, porque eso se nos puede olvidar en cualquier momento, pero ahora que usted lea la palabra, esté leyendo la escritura y encuentre que el Señor pide o una representación, usted ya sabe a qué es lo que le están hablando para uno poder entender. Hay muchas cosas en la Biblia que todavía nosotros desconocemos el verdadero significado. Así como les decía a ustedes al inicio de nuestro culto, los dos testigos no es ni Moisés ni Elías, porque eso no lo dice en ninguna parte de la escritura. Los dos testigos, que son los dos árboles, que son los dos olivos, eso representa ¿a quién? Al pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Borren todas esas cosas que nos enseñan a veces y que no tienen nada que ver con eso. Porque cuando uno empieza a hacer ese lineamiento, empiece siempre de Apocalipsis para atrás y usted va a llegar que es el verdadero significado de las cosas. Y eso es lo bonito, que Dios nos trae claridad, que Dios nos trae como ese concepto para que nosotros no sigamos cerrados en las cosas, hermano. Es que ese es el problema. Y no muchos hablan de la simbología. ¿Por qué? Porque como no reconocen, y para muchas denominaciones el antiguo pacto no tiene ninguna validez. Eso me enseñaba a mí. Eso no sirve. Yo decía, entonces, ¿para qué me hacen tener todo ese montón de hojas si no me va a servir para nada? Entonces se cae de su peso. Pero cuando uno se mete, cuando uno empieza a estudiar, uno se da cuenta que usted no puede hablar del nuevo si usted no conoce el antiguo. Si no conocemos, si no hacemos ese paralelo, si no hacemos esa justaposición, ¿cómo podemos entender entonces el mensaje del Señor? Veamos lo que es la tórtola y el palomino, que es la otra ofrenda. Ahora, este animal también tiene que ser menor de 3 años, ¿cierto? Porque ya después de los 3 años ya recibe otro nombre. La tórtola y el palomino. Hablemos de la tórtola. ¿Qué representa? La tórtola representa el amor eterno. Ay, aquí seguro se van a acordar de alguna canción por ahí de Rocío Dúrcal. Amor eterno, ¿cierto? También representa la paz. Ahora, ¿por qué el Señor trae este animal? Porque ella determina los tiempos. Ella es la que sabe cuándo tiene que migrar y hacia dónde tiene que ir. Ella es la que conoce los tiempos y por eso el Señor es un Dios ¿de qué? De tiempos. Está el señalado, está el determinado y está el fijo. Esos son los tiempos de los que nos habla el Señor en su palabra. Por eso este animal conoce los tiempos de migración.
sabe que tiene que irse y sabe a dónde tiene que llegar, porque ese tiempo es el apto para ellas, para seguir su estilo de vida. Ahora, tienen algo muy bonito, y es que ellas nunca cambian de pareja, no se divorcian. Siempre están con la misma, igual que los delfines, igual que otros animales, son monógamos. Por eso el Señor las coloca. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. O se reconcilia o quédese solito, según lo que nos dice la Escritura. Por eso el Señor aquí le está diciendo, el Señor le está hablando y nos está enseñando de que Él nunca cambia. Nunca cambia. Él no es hombre, ni hijo de hombre, ni para mentir, ni para cambiar sus estilos. Por eso el Señor coloca esto, de ser ¿qué? De ser fieles a Él, que nosotros no cambiemos una persona por Dios, una actitud por Dios, que no cambiemos, hermano. Por eso el Señor le dice, tráigame una tórtola, porque yo no voy a cambiar y porque siempre voy a ser el mismo. Jamás voy a cambiar. Independiente que ya nosotros sabemos cómo el Señor dejó a Israel, porque cuando uno lee, creo que es Oseas, el que cambia de esposa, o es Oseas, ¿cierto? Cuando dice, ve y coge una mujer fornicaria, cásate con ella. Pero eso él mismo dice, y esto es una parábola para Israel, porque cambian de dioses, y me dejan a mí el único para irse detrás de otros. Esa es la enseñanza de lo que el Señor le manda a decir al profeta, ve y búscate una mujer. ¿Por qué? Porque dice, yo la deseché, yo la dejé, ella se fue tras sus amantes, ella se fue a hacer lo que no debe. Pero yo nuevamente la traje porque me reconcilié con mi esposo, con mi pueblo. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que habla la palabra de Dios. Dice, nunca cambian de pareja. Levítico 1:14 dice, si la ofrenda para el Señor fuera de holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Fíjense que ya aquí el Señor nos está hablando de qué es lo que se debe de traer, ¿para qué? Como ofrenda para el Señor. ¿Por qué? Porque esta ofrenda, ¿por qué el becerro, la cabra o el carnero eran ofrendas de mucho costo? Porque eran animales que tenían un gran valor monetario. Y no todos tenemos la misma situación económica. Por eso el Señor a unos, al que tiene, le exige, no para que se lo guarde en el banco allá, para que el dueño del banco se jacte y trabaje su plata y usted feliz porque tiene la plata, y cuando usted va a cobrar, el banco le cobró por tenerle la plata ya guardada. Porque eso así funciona, no era como antes, usted guardaba y el banco le daba a usted interés, ahora usted le paga al banco por tenerle la plata. Y nos cuesta trabajo, ¿qué? Darle al Señor. Pero sí le damos al que no es, y sí gastamos en lo que no es pan, y hacemos todo, pero para la causa del Señor, ay, que dé fulano, que dé sutano, y usted no pida, porque el Señor dice que para poderle dar, yo tengo que ofrecerle primero. Bien, eso en cuanto a la tórtola, ¿ya? Que es la que determina, ¿qué? Los tiempos. Es la que determina el tiempo en que se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir un objetivo, se tiene que cumplir un propósito del Señor. Ahora hablemos de es que tengo dos veces lo mismo. Dice, se usa, la tórtola es un ave parecida a la paloma. Su plumaje es rojizo en la parte superior, rosado en la garganta y en el pecho. Su cola es negra y los bordes son blancos y su vuelo es rápido. Ya, esa es lo que representa físicamente una tórtola. Y dice que
es usada como ofrenda encendida. Esta tórtola y este palomino, cuando se llevaban al Señor, dice la Escritura que era demasiado agradable para el Señor cuando se llevaba este tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque la llevaba el pobre, porque la llevaba el que no tenía recursos, porque hacía un gran esfuerzo para poder llevar al altar, para poder llevarle al sacerdote su ofrenda para que fueran expiados sus pecados. Por eso dice que cuando era olor grato a Dios y cuando no hay muchos recursos para la ofrenda. Ahora, fíjese algo que yo pensaba. Ayer cuando me di cuenta eran las 10, yo dije, ay Dios mío, el ayuno, ya me acordé, me siento y a mí se me olvidó porque la noche había estado hasta las 2 de la mañana estudiando y cuando me levanté, ay Dios, las 10 de la mañana, ya que voy a llegar allá al ayuno, ya, uy Señor, perdón. Bien, ahora, esta ofrenda de tórtola y palomino, como eran los de escasos recursos, fue lo que María y José llevaron al templo. Fue lo que ellos, ¿por qué? Yo le decía, bueno, Señor, ¿y qué hizo? Ahí fue donde el Señor me enseñó sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Y qué hizo María con el oro que le llevó el mago? Y nos dice que llevó una cajita de oro, mirra, incienso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los papás del niño con el oro? Dijo, es que ellos llegaron 2 años después. Eso no fue cuando él nació. La Biblia dice que 2 años y medio después del nacimiento de Jesús, los magos llegaron no al pesebre, llegaron a la casa de ellos. Por eso ahí habla el Señor, por eso ellos lo único que tenían, lo único que estaba al alcance de sus manos era una paloma y el palomino. Por eso dice que eso representa inocencia, representa pobreza, representa... Ahora, fíjese algo, todo el proceso del que nos habla aquí el Señor en Abraham es lo mismo que hizo María y José y el sacerdote cuando fueron al templo. Dice, vámonos a Lucas 2:21, por favor. El palomino va de 1 a 8 meses. Ese es el palomino, o sea, es el pichón de la paloma. Y de 8 meses hacia adelante es la paloma, ¿ya? Por eso pide, antes del 8... es el pichón, y después de 8 meses ya es la paloma, ¿ya? Creo que me faltó decir eso, creo que más adelante lo digo. El Señor es muy claro con sus exigencias, por eso aquí el Señor le habla es de qué, tráigame un becerro, y es el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, dentro de lo que las diezmos que le traía al pueblo, le traía los primogénitos. Todo primogénito de animal tenía, de eso mismo ellos empezaban a cuidarlos, ¿para qué? Para que cuando ellos hicieran su sacrificio, ellos tuvieran la ofrenda para el Señor. O sea, para eso es importante que ustedes lean Levítico. En Levítico ahí le dicen, si usted llevaba una ofrenda de acción de gracias, qué era lo que tenía que llevar y cuál era el procedimiento que debía hacer el sacerdote como ofrenda de acción de gracias. Si era ofrenda por la culpa, él exigía si era para el sacerdote, si era para el líder del pueblo, si era para el rey, si era el mismo pueblo o era para el pueblo que era de muy bajos recursos. Cuando ustedes lean todo eso, ustedes van a entender la exigencia para cada estrato y para cada uno de las personas. Dios no le va a pedir nada de lo que no esté escrito acá. Por eso él mismo lo dejó escrito y lo dejó establecido, que se hacía con las aves. En algunas partes dice que cuando la persona no tenía recursos y llevaba la paloma o el pichón de paloma, el sacerdote tenía que quitarle la cabeza y lo abría por la mitad, pero sin separarlos como se hacen con los animales. Ahora, el sacrificio de la paloma era muy distinto al de los animales de 4 patas, porque dice la escritura que el sacerdote le quitaba la cabeza a la paloma, la partía por la mitad y la estrellaba contra la pared. Eso era lo que el Señor exigía. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sufrió Jesús. Todo tiene que ver con el sufrimiento de Cristo.
¿ya? Todo tiene que ver con el Señor. Por eso el Señor no fue castigado. El Señor no sufrió. Claro que sí. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, por eso es importante lo que el Señor le está diciendo a Abraham, para que usted lo compare con Jesús. Eso no es simplemente porque sí, ¿y cómo sabe? No, ¿qué es lo que me está enseñando a mí el Señor? Bien. Dice Lucas 2:21. Mire lo que se debe hacer, que es lo mismo que hizo el Señor. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ahora, primero, ¿qué hace? La circuncisión. Recuerde, y vuelvo y les enseño, eso que nos enseñaron, que los gentiles no estaban en el plan de Dios, eso es falso. Eso es mentira lo que nos enseñaron. Porque los primeros circuncidados fueron los gentiles. Los primeros circuncidados fueron los ismaelitas. Y los ismaelitas es Abraham con Agar. Y él fue el primer circuncidado, fue Ismael. Luego, los gentiles sí estábamos en el plan del Señor. Lo que pasa es que ese primero vino a ser postrero. Y Isaac, que es el postrero, vino a ser el primero, que fue la corrección que hizo el Señor en Isaac, el error de Abraham. Si yo cometí un error como padre, Dios va a corregir mi error en mis hijos. Yo ya no lo puedo corregir, porque si yo metí las patas estando soltera, yo no puedo hacer eso, ya Dios no lo puede corregir. Pero mis hijos sí, Dios va a hacer que ellos se casen y tengan relaciones con el matrimonio. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor en la siguiente generación va a corregir el error, va a corregir la situación que se vivió, que se cometió una falta y que se cometió un error. Por eso dice que Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado y Abraham fue el último en ser circuncidado. Él hizo primero la circuncisión de Ismael, luego los siervos de su casa, luego los extranjeros y las demás gentes. O sea, todos entraron que no eran del pueblo de Israel, porque hasta ese momento no se había formado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se viene a formar con Jacob. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces ahí es donde el Señor viene. Ese postrero que es Jacob, que es Isaac, es el que viene a coger la primogenitura. Recuerde que la primogenitura es la que va a ser la cabeza, el que va a obtener todas las bondades de una familia. Si ese primogénito que nació primero, una cosa es el primogénito y otra es la primogenitura. El primogénito es el que nació primero, pero eso se da para los machos cabríos, para los machos, ¿ya? Y la primogenitura son los derechos que se le daba a alguno de los hijos para seguir llevando el linaje, el nombre y ser la cabeza de la familia. Y si habían hermanas solteras, ese hermano tenía que sostenerla. Si habían enfermos, esa cabeza, ese tenía que sostener. Esa era la función de ser la primogenitura. O sea, el papá decía, este no me sirve, Rubén no me sirve, ¿cuál es el que sigue? Rubén, Simeón no me sirve porque usted desjarretó, Leví sí me sirve para el sacerdote, Judá sí me sirve para ser rey. Eso es lo que hizo, eso es lo que hacía el papá. Lo ponía, por eso José vino a ser el primogénito, vino a ponerse como primero. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante conocer qué es lo que me está diciendo el Señor. El primogénito no lo puedo cambiar. Cristian es mi primogénito y uno puede decir, no, pues ella puede ser puede darle la primogenitura, es decir, usted va a ser la cabeza de mi familia, va a manejar mis recursos, va a hacer esto, pero la dirección la tengo yo. No es que usted le entregó y a ver, mijita, a ver usted qué hace.
No, señor, soy yo la que tengo, mientras esté vivo, yo manejo eso. Por eso le digo que cuando nosotros cometemos errores y ya no lo puedo corregir en mi generación, en mi casa, pues Dios lo va a corregir en mi descendencia. Dios lo va a corregir y de alguna manera Él lo va a corregir. ¿Sí me hago entender? Porque ya no lo podía maldecir porque ya Dios lo había bendecido. O sea, yo no puedo, lo que le hizo Balac y Balaam, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. ¿Ya? Y por eso hay mucha gente que está enojada con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí en Ezequiel hay una parte que es dentro de los olivos, hay una parte de la escritura que creo que está en Ezequiel que dice que todo el mundo tiene que aprender la doctrina del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la doctrina del pueblo de Dios? La Torá. Eso es lo que dice el Señor. Yo tengo que aprender lo que dice aquí la Escritura, porque eso es lo que me va a dar la gracia. Eso es lo que me va a dar a mí el conocer a Dios, porque es que Dios se dio a conocer, fue a ellos. A ellos es, y ellos son los que nos tienen que dar a conocer a nosotros. Que ellos no cumplieron, que no lo hicieron porque no aceptan al Señor. Entonces, ¿Dios qué hizo? Venga. El pueblo gentil, uno que no era pueblo de Dios, pero que me buscaba, que era fiel, a ese el Señor se nos ha venido mostrando, vino el descenso del Espíritu Santo y nosotros estamos dando a conocer el nombre del Señor sobre toda la tierra. Amén. Ahora, ¿qué dice? Lucas 2:22. Ay, perdóneme. Sí, ya lo leímos que fue circuncidado el niño al 8º día. Ahora sí, yo les decía que Ismael fue a los 13 y a los 99 fue Abraham. Pero en Isaac ya sí se cumple la ley que Dios le dijo, que al 8º día tenía que ser circuncidado. Por eso Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido. Cristian es circuncidado. Bien. 22 dice, y cumplidos los días de la purificación, mira que esto es espectacular, dice, y cumplidos los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cuál es el rito de la purificación? ¿Por qué el Señor está diciendo que el Señor vino cuando se hizo la purificación? El rito de la purificación. Recuerde algo, que cuando yo doy a luz un varón, el tiempo de purificación son 40 días. Y si es una niña, son 60 días. ¿Por qué? Porque yo tuve una vida dentro de mi vida. Y eso es lo que implica que la purificación mía y la purificación de esa niña, que en un futuro también va a dar a luz. Desde ese momento entra el proceso de la purificación. Por eso María, dice la Escritura, no podía ir al templo antes de cumplir los 40 días de dieta, que es lo que actualmente o lo que nosotros hacemos. Aquí, ¿no? En otras partes de la tierra. En La Guajira, cuando nace el niño, el varón se acuesta y la mujer recién parida se va a hacer las labores. Y él es el que come la dieta. ¿Sí o no? Pero fíjense las cosas que tiene la vida. Entonces fíjense que tuvieron que esperar que la familia que estaba impura porque había nacido un niño. Porque cuando Jesús salió por el vientre, se untó de la sangre que bota la mujer. Luego él también tenía que entrar en el proceso de la purificación, porque él era impuro. Cuando pasó por el vientre, él se untó de sangre. Y el Señor decía que cuando yo tenía contacto con eso, yo quedaba impuro. Entonces tenía que esperar un tiempo, ¿para qué? Para que entrara el proceso de la purificación. Tanto los dos, o sea, se cumplieron los 40 días, 7 del periodo menstrual y 33 que dura el proceso de la purificación. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Que es lo que estamos hablando, ¿no? La santidad. Lucas 2:24 dice, para ofrecer conforme a lo que dice la ley de Dios, un par de tórtolas o 2 palomillos.
Esa fue la ofrenda que llevó José y María al templo, por su condición de pobreza, por su condición de ellos. Por eso ahí ellos, cuando fueron a presentarse delante del sacerdote, ya el niño había sido circuncidado a los 8 días y tenía que esperar el proceso de la purificación. Se cumplió, ahora sí podía entrar al templo junto con sus padres. ¿Sí me hago entender? Cómo Dios, a través de lo que le dijo a Abraham, todo el proceso, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos purificados, santificados, redimidos, perdonados, todo lo que hizo tanto esa familia, porque la familia de María, María fue la escogida. Ella fue la escogida, ¿para qué? Para que fuera la madre del Salvador. Eso solamente es lo único. Eso aquí no es rezarle a María ni eso, por eso no tiene nada que ver aquí. La Biblia no me dice eso, simplemente ella fue porque halló gracia y porque Dios la eligió. Hubiera sido usted de esa época. Dios la eligió a ella. Además, la Biblia no me da nombres. Si usted va a Isaías, dice que una doncella concebirá un hijo. Ya es que aquí en el Nuevo ya le hablan, no María, porque el nombre verdadero es Miriam. Bien, un palomino. El palomino es el pichón de la paloma, es un ave joven usado para expiación y holocausto. Las palomas se reconocen por su inteligencia, saben anunciar el tiempo de migración. Los palominos y las palomas representan la inocencia, la pobreza, que fue lo que llevó María como ofrenda al sacerdote. Los palominos, con los palominos se representa, ¿qué representa? La forma y la manera como el sacerdote tenía que matar, la muerte y resurrección de Cristo. Con los palomos, con el palomino y la paloma, representa la muerte, la muerte y la reconciliación de Dios con la humanidad. Eso era lo que representaba. No era con el becerro, bueno, eso es la redención, pero ya la muerte ya y la reconciliación se dio a través de ¿qué? De estos dos animales cuando fue presentado el Señor con toda su familia. Dice, su canto anuncia la llegada de la primavera, y hablar de primavera es hablar de redención. Anunciaba que estaba por llegar la reconciliación de los hombres y un llamado hacia la paz de los hijos de Dios. Con la presentación del Mesías en el templo se anunciaba la reconciliación o la remisión de los pecados, es decir, el pago para prepararnos para nuestra salida. ¿Nos estamos preparando para salir? Sí, claro. Es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Porque las aves, la paloma representa el Espíritu de Dios. Representa la herramienta que Dios dejó, ¿para qué? Para limpiarnos, purificarnos, santificarnos y prepararnos para nuestra redención, para nuestra salida, para el irnos con el Señor. Esta ofrenda, él es el plan de redención. Lo que Dios le exigió a Abraham era estos animales que representaba ¿qué? Todo el proceso de redención. ¿Para quién? Para la humanidad fueran perdonados los pecados. Pongámonos en pie, vamos a orar. Espero que les haya gustado. A mí me pareció muy chévere, muy edificante, y ahora sí ya uno va a tener una noción o un poquito más de claridad de lo que el Señor nos habla en su palabra. Vuélvanlo a leer, cojan un cuadernito, en el manual en el manual que yo les di a ustedes, la simbología, coloquen ese conocimiento para que usted lo tenga. Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que gracias por pensar en nosotros. Primero el Señor pensó en el hombre pecador, porque fue lo que hizo en el jardín del Edén. Pecó el hombre. Y el hombre desde el principio, Dios ha querido redimirlo, rescatarlo, sacarlo. Que volvamos a tener esa armonía con el Señor. Por eso
En este día de hoy, Señor, te damos gracias por todo eso que tú le exigiste a Abraham, Señor. Tenía que ver con el proceso de redención, expiar y todo lo que hoy podemos disfrutar de poder estar contigo y de nuestra vida eterna. Gracias, Señor, por pensar en el hombre pecador, por pensar en cada uno de nosotros, porque sí, Señor, no podemos negar todavía, cometemos faltas, no somos pecadores porque tenemos a Cristo, pero sí cometemos errores, Señor. Ya tú no nos ves como hombre pecador con esa naturaleza, sino cometemos fallas, en algunos momentos tomamos decisiones equivocadas, pero tú, Señor, harás lo que nos enseña la Escritura. Tú nos dices que nos presentemos con nuestro cuerpo vivo, santo y agradable delante de ti, Señor. Con un culto racional, es decir, piense, analice, tome conciencia de sus acciones y mis acciones que van en contra de la palabra de Dios. Ya no hay necesidad de traer todos esos animales porque todo eso está en el Señor. Todo eso está en el Espíritu de Dios. Por eso, Señor, gracias. Gracias por lo que nos enseña Isaías, porque Isaías habla del Mesías. Por lo que nos enseña Jeremías, porque Jeremías nos habla del Padre. Y Ezequiel nos habla de Jesús, el Hijo del Hombre, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por cada una de esas figuras, cada una de esas representaciones en las que ahora podemos entender un poco más, Señor. Que la redención es luchada, porque cuando tú, Señor, sacaste al pueblo de Israel, tú luchaste, Señor. Luchaste con los dioses, con aquellas cosas que tenía su pueblo en esclavitud. Y cuando ya vino, Señor, el sacrificio, la lucha suya, con esos espíritus representados en cada una de esas plagas, Señor, estaba luchando contra aquello que en algún momento estaban los pies, la mente y el corazón atados, Señor, al hombre, al mundo y al adversario. Gracias por nuestro padre Abraham, Señor. Gracias porque él dejó su casa, dejó su parentela, dejó su familia. En algunos momentos también sintió miedo y temor y sin embargo tú lo respaldaste, Señor. Gracias porque por esa obediencia, el traer esos animales, Señor, nos estaba presentando nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salida de la cual nos estamos preparando para irnos contigo, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Que nos ayude a entender los escritos de la palabra, Señor. Gracias por la representación. Por eso tú mismo dices en tu palabra que los animales, su comportamiento, tienen un lenguaje que nos pueden enseñar. Nos enseñan la obra del Mesías, nos enseñan los tiempos, nos enseñan cada una de las cosas que tú tienes como herramientas para liberarnos y sacarnos. Gracias, Señor, por la obediencia de Abraham. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias, Señor, porque en medio de todo ese proceso también Él se quedó dormido, Señor. Y también en algunos momentos nosotros podemos dormirnos y no seguir en el camino. Perdónanos, Señor, si en nosotros si hemos estado dormidos, si el espíritu de estupor todavía está en nosotros. Ayúdanos a levantarnos como tú le dijiste a Ezequiel. Levántate y ponte sobre tus pies y lleva el mensaje a mi pueblo. Por eso, Señor, levántanos a cada uno de nosotros y permítanos llevar el mensaje. El mensaje, Señor, de paz, de reconciliación, el mensaje para las personas que están batallando y luchando por sostenernos en el plan de la redención. Bendíganos, Señor. Gracias por el conocimiento. Gracias, Señor, por lo que nos enseña día a día, Señor. Gracias por ese deleite. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das a través de la Escritura. Gracias por cada persona que cada noche nos enseña acerca de la santidad, Señor.
Gracias, Dios, gracias por el esfuerzo de cada uno de acuerdo a su relación, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la disposición de corazón, nos enseña, Señor. Gracias, Dios. Hoy levanto mi mano, Señor, y bendigo a Elina, su esposo, y a mi hija que se encuentran allí en Medellín, Señor. Gracias por las bendiciones a granel que tú le has dado a cada uno de ellos. Gracias por la labor de Elina, Señor, de llevar nuestras cuentas, de decirnos qué se puede y qué no se puede, Señor. De ponernos bien delante del Estado, Señor, para que no tengamos inconvenientes. Dale sabiduría, Señor. Provéanos para tener un sitio donde podamos reunirnos como uno solo. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Bendiga a Rubielita, bendiga a Yané, su casa, bendiga a Neila, a Rosita, a Marta, Señor. Bendígalas, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus luchas y sus batallas. Abre puertas, Señor, para la gloria y la gracia derramada sobre ellos, Señor. También oro por Piedecuestas, Señor. Bendígalas, guárdalas, protégelas, Señor. Trae sanidad, trae bendición para todos ellos, Señor. Bendígalos desde su cabeza hasta la planta de los pies. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, los que dejamos nuestra casa y nos vinimos, Señor. Hicimos este esfuerzo, Señor. Vinimos a compartir, a recibir esta palabra, este mensaje, este conocimiento que ahora, Señor, cuando leamos la Escritura, vamos a saber de qué es lo que tú nos estás hablando. De ese plan, de ese propósito que desde el principio tienes establecido. Gracias por nuestra generación, gracias por nuestros padres, Señor. Independiente que se hubiesen equivocado, hoy tú estás corrigiendo las equivocaciones de creencias de nuestros padres en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor. Oro por los hermanos que están allí en las redes, Señor, por los que están ahora y por los que vendrán después, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, Señor. Bendígalos a todos, Señor, de acuerdo a su necesidad, Señor. Así como te digo cada noche, Señor, tú sé propicio, Señor, como lo dice Efesios, como lo dice Lucas, como lo dice Mateo, Señor. Sé propicio a nosotros en medio de una necesidad, en medio de una situación. Sé propicio, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia. Ayúdanos a caminar rectos delante de tu presencia. Permítanos cumplir con lo que a cada uno de nosotros nos es pedido, Señor, de acuerdo a la capacidad económica, Señor. Ayúdanos para que nuestra casa, para que el sacerdote, Señor, no pase necesidades y adversidades, Señor. Sé propicio, Señor, a nuestra congregación. Bendiga al diezmador alegre, al diezmador que no falla, Señor, que se goza, Señor, cuando viene y trae lo que es tuyo, Señor. Gracias, Dios. Bendígalos a todos, Señor. Guárdalos, cuídalos y que el reino de Dios se manifieste en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.